La hora de Maquiavelo. Para conocer a los que están detrás del poder. La hora de Maquiavelo. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenido a esta nueva hora de Maquiavelo. Bueno, vos ya sabés que este es el espacio de los maquiavelitos, ¿no? Que no son otra cosa que asesores de políticos, de empresarios, expertos en comunicación, encuestadores que cambian la opinión pública. Empezamos esta hora de Maquiavelo, obviamente, directamente con los ya clásicos maquiavelitos y ya te imaginarás. Por eso, señor director Diego Misraji, música maestro. Bueno, Macri pateó el tablero con el nombramiento del vice, recuperó la iniciativa y entusiasmó a los mercados. Después vamos a hablar de por qué el entusiasmo de los mercados es fundamental. Pero antes quiero mostrarte el impacto que tuvo. Hay muy pocas encuestas todavía, encuestas que además que sirvan realmente. El impacto que tuvo en las redes sociales el sorprendente nombramiento de Pichetto, bueno, líder del kirchnerismo en el Senado, del peronismo en el Senado desde hace no sé cuántos años, comparado con la también enorme sorpresa que generó Cristina Kirchner, nada menos que corriéndose de la presidencia a la vicepresidencia y poniéndolo como candidato a presidente a Alberto Fernández. Bueno, increíblemente a mí me sorprendió porque yo pensé que iba a ganar Cristina con esa decisión de correrse. Ganó Pichetto. Con casi 1,2 millones de interacciones, le ganó contra 720.000 de Cristina, de Fernández, digamos. Y ahora veamos en el próximo, lo que sí, Fernández resultó ínfimamente más positiva, 14-10, contra Pichetto, o Macri-Pichetto si se quiere, y ahora te explico por qué. En el próximo gráfico se ve que se instaló mejor, cuando digamos, el hashtag oficial debía ser Macri-Pichetto 2019, el que le ganó fue hashtag Macrichetto o Macriqueto, en fin. Pero bueno, chistes aparte, pequeño comentario mencionábamos la importancia de los mercados y de por qué, qué significó para los mercados, para la cotización del dólar, para el riesgo país, el valor de los bonos en el exterior, que bajó mucho el riesgo país con el nombramiento de Pichetto. ¿Por qué pasó eso? Bueno, Macri con esto terminó con varios de los dogmas, de los credos duranbarbianos, que aquí vos sabés que en la hora de Maquiavelo los criticamos bastante, ¿no? Como por ejemplo que el círculo rojo no calienta. Lo que importa son los votantes y que hoy en día la nueva política es que, a ver, ¿quién hubiera sido un candidato a vice ideal para el dogma Durán Barba? Bueno, se barajaron opciones. Mujeres radicales, porque bueno, había que hacer un gesto hacia los radicales, y sobre todo proabortistas, ¿no? Por ejemplo. Es más, en el credo de Durán Barba, por ahí, no sé, hubiese sido mejor todavía que una mujer, por ahí hubiese sido hasta alguien de, digamos, sin ofender a nadie, de sexualidad diversa, digamos, ¿no? Ahora, porque Durán Barba lo que sostiene es que el círculo rojo no existe. Como son poquitos, no mueven el amperímetro. Bueno, a esta altura, evidentemente, Mauricio Macri notó que los mercados no le respondían porque no respondía Macri a las expectativas de los inversores, de los ahorristas, de que Argentina alguna vez iba a cambiar, iba a dejar de ser el país que fue en los últimos 70 años. Por eso, además, se estaba viendo que en la medida que bajaba la imagen del gobierno de Mauricio Macri, aumentaban las chances
de que, sobre todo después de esta movida, Fernández más la atracción de Massa, el regreso de Massa al kirchnerismo, bueno, aumentan las chances de que Cristina ganara en primera vuelta. Esta decisión de llamarlo a Pichetto generó muchísimo optimismo en el mercado. Y no solamente por el hecho de que ahora quizá Macri tenga chances de por lo menos seguramente llegar a una segunda vuelta y tener ahí nuevamente la oportunidad de reelegirse, cosa que se veía cada vez más en duda, sino también porque la gran pregunta que se hacen en los mercados, en el mundo, es, después de 4 años, que el gobierno no hizo las reformas que hizo, quiere reelegirse. ¿Para qué? ¿Para qué? Bueno, la idea de Pichetto es que Pichetto pueda servirle para armar los consensos que el gobierno no quiso, no le interesó o no le importó armar en su primer mandato, para hacer las reformas sin las cuales no se resuelve la herencia de Cristina, más toda la anterior de los últimos 70 años. Y eso es lo que trajo el entusiasmo de los mercados. Ahora, muchos dicen, bueno, pero Pichetto no trae votos, no trae territorio como Massa, por ejemplo, que tiene un montón de intendentes en la provincia de Buenos Aires. Es cierto, pero al cambiar el ánimo de los mercados, suma mucho más votos que todos ellos. Porque evidentemente, y acá hay un axioma que me parece que Jaime Durán Barba entendió, en Argentina, billetera mata galán. Fracasó la idea de la campaña en la que no se hable de economía. Porque desde hace 1 año y medio, de lo único que habla la gente es de economía. Y cuando habla de economía no se acuerda precisamente bien del gobierno. Por eso, la idea de cambiar las expectativas y cambiando las expectativas tenga una chance de ganar. Quiero que veas, acá tenemos una imagen de la bolsa, quiero que veas una imagen que para mí es un gran símbolo. Yo creo que si gana Cristina, gana Fernández, tendrían que hacerle un monumento. ¿Qué es este señor? No me acuerdo cómo se llama este tipo. Bueno, no importa. Le dicen en algunos lugares el loquito de la tumbera. Mirá, acá lo tenés. Esto es una especie de arma tumbera que tiraba cañitas voladoras, ¿no? El tipo está prófugo, lo busca la justicia desde, si no me equivoco, esto fue febrero de 2018. Bueno, el loquito de la tumbera frenó todas las reformas que después de haber logrado en su elección de medio término una muy buena elección, Mauricio Macri, pretendió hacer el gobierno previsional, laboral, impositiva. Bueno, este pibe, que fue un símbolo de aquella protesta, también había por ahí menos fotografiada, una ciudadana peruana ahí picando la fuente del Congreso para generar proyectiles. Algunos dicen que estas manifestaciones de la izquierda finalmente fueron financiadas por el kirchnerismo, pero con esto se asustó el gobierno y ¿qué hizo? Dijo, no, pará, saquemos las reformas, entretengamos al Congreso los próximos 2 años con el aborto. Más allá de si uno es pro o anti-aborto, en los mercados, ¿qué dijeron? Bueno, flaco, acá no hay ningún interés o ninguna gana de hacer reformas. Y pasó lo que pasó. Se derrumbó la economía y en esas estamos. Hasta acá llegamos. Entonces, la decisión de sumar a Pichetto no solamente mejora las chances de que Macri llegue a un balotaje y tenga la chance de ganar, sino de que tenga la voluntad de generar esos consensos imprescindibles para cambiar el desastre que le dejó el kirchnerismo y que es la Argentina en general. Sin reformas, sin una reforma del Estado, sin una reforma laboral, sin una reforma impositiva, este país no sale. Y eso es lo que, bueno, aparentemente trae la decisión de elegir a Pichetto como compañero de fórmula, por eso le habíamos dado los maquiavelitos. Yo te propongo que te quedes en esta hora de Maquiavelo, me voy a quedar con uno de los
encuestadores más brillantes que tiene la Argentina hoy, de los que más han acertado en las últimas elecciones. Y vamos a preguntarle, ¿realmente la decisión de convocar a la vicepresidencia a Pichetto le mejora las chances a Macri de reelegirse? Quédate en esta hora de Maquiavelo. No hay excusas que valgan. En Argentina mueren miles de personas al año a causa de la neumonía. Si sos mayor de 65 años tenés más riesgo de padecerla. Finalmente lo convencimos y se vacunó para prevenir la neumonía. Vacunate ya. La neumonía te puede matar. La vacuna la puede evitar. Que te den una mano cuando no la esperabas. Que te den apoyo para arrancar. Que te sorprenda el paisaje de una sonrisa. Que seas de donde seas, te sientas bienvenido. Que en vez de pensar en irte, pienses en volver. Eso que los argentinos necesitamos, encontralo en Salta. Tucumán es naturaleza y cultura, es historia y sabores. Tu provincia tiene mucho para vos. Todo lo que buscas más cerca de lo que imaginás. Compartí momentos únicos. Ingresá a www.tucumanturismo.gov.ar y descubrí todas las opciones que tenemos para vos y tu familia. Me siento más tranquila, sé que ante cualquier eventualidad, viniendo con mis nietos, toco el botón y tengo respuesta. Bueno, usted lo está viendo a Facundo Nejamkis, que dirige una consultora que se llama Opina Argentina, que es una de las grandes acertadoras de las últimas elecciones. Fue funcionario del anterior gobierno kirchnerista, experto en comunicación de gestión, especialmente. Sí, digamos. Digamos, un poquito. Sí. Te muestro lo único... Mi expertise más administración pública. De administración pública. Ese es, y después me empecé a especializar en temas de comunicación y en opinión pública. Te muestro lo que encontramos por ahí, que es una encuesta de OPanel, una encuesta online, que habla de, bueno, un supuesto ejercicio para las PASO ya medido antes y después de la decisión Mauricio Macri, donde Mauricio Macri pasa de 32% a 34%, pero también sube un poquito Fernández de 38 a 39. La Baña se achica muchísimo, de 13 a 6, Espert crece ahí un puntito, y Sergio Massa aparece ahí, que bueno, que no va a estar, con un 2%. Veamos el próximo, que es lo más interesante, es el balotaje, ¿no? Ahí está. Bueno, según esto, igual sigue estando arriba en un balotaje 43 a 38 Fernández sobre Macri Pichetto. Ahora, con un, digamos, si se quiere, 20% de indecisos. ¿Será así? Hay que esperar. A ver, no desconfío, por supuesto, de los colegas de OPanel, pero siempre confío más en los míos, sí. En mis números. A ver. Primera pregunta. Sí. ¿Vos creés que antes de la decisión sorprendente de Macri de sumar a Pichetto, que después de la suma de Massa, estaba Cristina al borde de ganar en primera vuelta?
A mí lo que me parece es que se estaba produciendo un movimiento que tenía la siguiente característica. Hasta la decisión de Cristina Kirchner de poner a Alberto Fernández a la cabeza de la fórmula, nosotros teníamos un escenario de polarización. ¿Qué significa esto? Y esto hay que aclararlo porque muchos pueden creer que todavía seguimos en ese escenario y ya no estamos. ¿No estamos más en la polarización? A ver, ¿por qué? Polarización significa que las dos fuerzas políticas, digamos, están en los extremos y los votantes se corren hacia los extremos. Claro. ¿Sí? A mi entender, la decisión de Cristina Kirchner de poner a Alberto Fernández en la cabeza de la fórmula tiene que ver con que uno de los polos decide abandonar el extremo y empieza a correrse hacia el centro. ¿Sí? ¿Qué hay en ese centro? Lo mismo hizo en todo caso Macri al llamarlo a Pichetto también. Claro, por eso digo, que la reacción de Macri... Lo que pasa es, claro, polarización desde el punto de vista político y no desde el punto de vista electoral. O sea que los votantes, bueno, abandonen toda opción, Labaña, Urtubey. Ese es el objetivo, ¿no? Digamos, los votantes, digamos, ellos empiezan a ir por los votantes que están en el centro, que no hay que tampoco estigmatizarlo en términos de lo que ideológicamente se denomina centro, sino pensar en los kirchneristas, los macristas y lo que hay en el medio. Claro. ¿No? Entonces, el kirchnerismo empieza un movimiento hacia el centro, poniendo a Alberto Fernández a la cabeza y tratando de construir la idea de que, bueno, esto ya no es más kirchnerismo, esto ahora es kirchnerismo más peronismo. Claro. Me puedo reconciliar con Alberto Fernández es un hombre de diálogo, Alberto Fernández es un hombre que tiende puentes con los gobernadores. Muy inteligente, Cristina, los escondió a Delía, Aníbal Fernández, ni salieron a hablar todos. Por eso es un movimiento que, digamos, uno podría llamar un neokirchnerismo, que intenta reconstruir los vínculos con el peronismo. ¿Por qué? Creo que esto lo hemos hablado, Diego, alguna vez. El kirchnerismo, que para mí nace a la política con una derrota en el año 2009, después de la victoria del 2011 por el 50%, pierde consecutivamente la elección 2013, 2015, 2017. Es decir, con el kirchnerismo solo no alcanza. Es, sin duda, la fuerza política más grande en términos de volumen político de la sociedad, pero no le alcanza para articular alianzas electorales con otros sectores y le cuesta pasar por arriba del 40% de los votos. Entonces, Cristina inteligentemente hace ese movimiento. ¿Qué ve Macri? Que vos lo decís de manera muy cruda, ve que puede perder en primera vuelta. Yo no lo sé porque nunca lo tuve en números tan altos, quizás faltaba que se despliegue y ellos pueden ver un movimiento más que yo porque tienen mucho más Vos lo último recursos. que tenías, ¿qué te estaba Nosotros dando? teníamos 37 a 33, teníamos 5 puntos de diferencia que si vos lo proyectás puede ser una diferencia de 8 puntos, 9 puntos, lo cual es muy peligroso para el gobierno terminar una elección de esas características. ¿Por qué? No solo por los 8 puntos de diferencia, y ir a afrontar un balotaje con 8 puntos de diferencia, sino que esos 8 puntos de diferencia seguramente expresan una diferencia mayor en provincia de Buenos Aires. Claro. Y para el gobierno ir a un balotaje con 8 puntos de diferencia, habiendo perdido la elección en provincia de Buenos Aires, es game over. Claro. Por lo tanto, el gobierno necesita retener la provincia de Buenos Aires, que su máxima figura en términos de credibilidad, de imagen, de popularidad, que es María Eugenia Vidal, salga exitosa. ¿Por qué no la dejó desdoblar? Ah, bueno, eso es otra cosa. ¿Por qué no la dejó desdoblar la elección en la provincia, con lo cual tenía las dos cosas ya ganadas? Nunca, en fin. Pero bueno, digamos, eso ya es política ficción porque no pasó. Lo que va a pasar es que vamos a ir a una elección, entonces, con mucha concentración de votos en las dos fuerzas principales, probablemente lleguemos al 80% de concentración de votos. Tipo, digamos, para redondear, si es que fuera un empate, 40-40. Podría llegar a cero, puede ser que uno termine en 43 y otro en 38, o uno en 40 y el otro en 36, es decir, me parece que vamos a una elección de mucha concentración de votos en las dos fuerzas principales. Pero con segunda vuelta, con balotaje. En principio yo diría que sí. Eso es lo que se ve en el escenario el día de hoy. ¿Sí? Ahora, la decisión entonces de poner a Pichetto es la jugada de las negras. Cristina juega a las blancas, lo pone Alberto, entonces el gobierno mueve las negras y dice, ¡ojo! Eso que ustedes llaman peronismo, ya no... Lo tengo también. No, lo tengo yo también. Claro. Sigue siendo la antinomia kirchnerismo, antikirchnerismo. Me parece... Yo no digo que el gobierno va a ser exitoso en recrear esta antinomia, ¿eh? No estoy diciendo que el éxito está garantizado. Lo que estoy diciendo es... Esto es lo que intenta construir el gobierno con la incorporación de Pichetto. Claro. Ese es el movimiento 1. Pero hay dos movimientos más.
en el muy corto plazo opacó la operación Massa. ¿En qué sentido? No porque lo demás hace una operación, pero lo que iba a ser la incorporación de Massa al kirchnerismo, al Frente de Todos, Claro, la dejó muy chiquitita. terminó muy devaluada, aunque todavía no sabemos qué resultado va a tener eso en términos de cargos y demás. Y en el largo plazo, que es algo creo que vos dijiste en tu editorial o en tu apertura, la presencia de Pichetto te garantiza que en caso de ganar, el gobierno va a tener una impronta para su segundo periodo diferente a la del primer periodo. Claro. Por lo menos está la promesa, claro. digamos, de la fórmula. Es como que la identidad de Pichetto genera la promesa. Ahora, una buena pregunta para hacer. Vamos a ir a una pequeña pausa, pero me gustaría dejarte que hagas, como siempre hacemos en la hora de Maquiavelo, en el último bloque, consultoría gratuita para Mauricio Macri. Llevamos años haciendo esa consultoría gratuita para Mauricio Macri. Nunca jamás escuchó, ni te va a escuchar a vos, porque yo creo que... Eso no lo sabés. Por ahí escucha, por ahí no hace caso. Yo creo o no la toma. Yo creo que si hubiese hecho caso cuando nosotros decíamos, no quiero mandar la parte, que tiene que mostrar mejor la herencia, que el gradualismo no iba a funcionar, y hoy quizá esté hablando de otra cosa Mauricio Macri, pero no importa. Te vamos a preguntar sobre si alcanza con la impronta de que puede lograr esos consensos, Pichetto, con el peronismo, o tendría Macri que decir, y además voy a dejar de insistir con esa pavada de este es el camino, y empezar a mostrar un plan de gobierno diferente para el segundo mandato. Ahí venimos. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Innovación permanente. Vago. Ética al servicio de la salud. Una garantía de alquiler que te abre más puertas. Provincia Seguros te acompaña con un seguro de caución en 24 cuotas, sin límite de edad y solo con tu firma. Llama al 0810-222-2444. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Hacela bien. Pedí tu préstamo online. Si la vas a hacer, hacela bien. Banco Ciudad te quiere ver crecer. Con tu 100% si la vas a hacer. Buenos Aires. Cuando el juego se vuelve una necesidad, deja de ser un juego. Entre todos, podemos prevenir la ludopatía. Pedí ayuda llamando al 0800-444-4000. Buenos Aires, provincia. Entre todos, podemos más. Bueno, no, entonces, nosotros tenemos acá una especie de berretín en la hora de Maquiavelo, ¿no? Si alguna vez la viste, contra el eslogan "Este es el camino", ¿no? Ahora está Pichetto, y Pichetto le genera una impronta diferente. ¿Alcanza con el cambio de impronta o Macri tendría que explicar si va a hacer otra cosa diferente en su segundo mandato? Bueno, a mí me parece que la campaña política va a tener algún nuevo condimento y algún nuevo aditamento por la presencia de Pichetto. Pichetto va a decir otras cosas
además de las propias que dice Cambiemos y que dice el presidente Macri, ¿no? Es decir, ahí le va a agregar algo, no sé con qué nivel de claridad explicitará cómo se come la nueva relación con el peronismo que supone incorporar un peronista en la fórmula política. A ver, porque vos no estás incorporando a la fórmula a un tipo que se dijo alguna vez peronista y, bueno, decís, yo soy abierto, pero ahora puedo tener la fórmula de alguien que piensa distinto. Vos estás incorporando a la fórmula a un tipo que fue un protagonista clave y estratégico de muchos gobiernos peronistas y que, a ver... La imagen del peronismo en el La Congreso. imagen del peronismo es Pichetto. Digamos, si vos decís, además de, digamos, ¿quién puede explicar el peronismo transversalmente a Menem, Duhalde, Kirchner? Es Pichetto. Por lo tanto... digamos, votó todo, votó la privatización de YPF, la estatización de YPF. Es un dirigente político de un partido el pacto político. con Irán, el antipacto. Es un dirigente político que acompaña a los presidentes en sus decisiones y entiende que el presidencialismo funciona acompañando al presidente. Y así dijo que va a actuar ahora con Mauricio Macri. Ahora, si te llama Macri, ¿qué le dirías? Vos le dirías, te pide un asesoramiento. ¿Qué hago? ¿Empiezo a mostrar un plan económico? ¿Qué entendí que tengo que hacer que no hice? ¿O la mato callando como sería probablemente lo que le dice Durán Barba, ¿no? A mí me parece que, digamos, que en las campañas electorales tampoco se puede ser tan explícito, porque en realidad lo que se discute, y en eso creo que un poco de razón tiene Durán Barba, para los momentos de la campaña, no necesariamente después para los momentos del gobierno, que la gente, digamos, es más fácilmente apelable a sus emociones que a discutir racionalmente sobre planes específicos de gobierno. No obstante eso, a mí me parece que como sociedad, después de lo que fueron, digamos, los últimos 20 años de la Argentina, por decirlo de alguna manera, la Argentina necesita que, digamos, los dirigentes le hablen de alguna manera del futuro y de cómo se va, digamos, a desarrollar el futuro y la necesidad de construir algunos acuerdos básicos con o entre los dirigentes políticos o entre las fuerzas políticas, que no significa que tienen que bajar sus banderas, ¿no? Pero me parece que hay algunas cuestiones sobre las cuales hay que discutir, no sé, los temas laborales, los temas impositivos, hay una agenda de temas para discutir y me parece que es importante reconocer a todos los que tienen que estar sentados en esa mesa para que, digamos, la agenda se trabaje sin corto plazo. ¿Qué quiero decir con esto? Si vos discutís la reforma laboral y no tenés sentado a los sindicatos, no, es una discusión de corto plazo. Seguro. Si vos discutís la agenda productiva y no tenés sentado a los empresarios, es una discusión de corto plazo. Vos podés tener medidas que son muy efectivas en el corto, pero en el largo plazo no van a tener éxito. Y un minuto antes de que me echen. Nosotros siempre decimos, vos podés hablar todo lo que quieras con los sindicatos, pero si no convencés primero a la opinión pública que presione a los sindicatos y al Congreso a aceptar, por ejemplo, una reforma laboral, no tenés futuro. Y el gobierno de Macri es lo que nunca quiso hacer, nunca quiso debatir. Me gustó cuando Silvia Mercado, en la primera entrevista que se le hace a Pichetto, candidato a vice, hablan de que Pichetto habla de debate. El gobierno no debatió nada. Bueno, Pichetto es una persona que, te guste o no te guste las cosas que dice las cosas claras. Clarísimas, ¿no? Entonces... Me encantó, Facundo, me encantó en la conferencia de prensa que dijo Pichetto, terminamos con esto, me encantó su ataque frontal al pobrismo. Excelente, aplaudo de pie. Facundo Nejamkis, de Opina Argentina, y usted siga viendo La Hora de Maquiavelo, aquí, por Metro y después por YouTube. Chau.